Datos de interés. El cardenal Lacunza Maestro Juan llegó a Panamá en el año 1971, siendo después rector del Colegio San Agustín y rector en la Universidad Católica Santa María la Antigua. De la mano de Monseñor también entra este debate suyo en el tema de la justicia social y la pastoral social. Bueno, no es que entre de la mano de él, es que entré con él, porque bueno, ese era uno de los talones de Aquiles de Monseñor Magrat. Monseñor Magrat era un hombre que vibraba con estos temas de la pastoral social. De hecho, lo que tenemos hoy en la Iglesia, la Comisión de Justicia y Paz y todo ese involucramiento en la vida sociopolítica y económica de la Iglesia panameña fue de alguna forma iniciativa de Monseñor Magrat. ¿Cuáles fueron las instrucciones, si es que hubo como tales, o peticiones que le hizo Monseñor Magrat en ese camino de la Comisión de Justicia y Paz? No, yo en aquel momento, al principio, bueno, simplemente como era obispo auxiliar de Monseñor Magrat, pues mi vida era estar, claro, los primeros años seguí siendo rector de la USMA hasta el año 90, así que yo combinaba mi trabajo en la USMA y los fines de semana cumplía con las misiones pastorales en las parroquias. Pero durante la semana yo estaba a tiempo completo en la USMA, salvo que hubiera alguna necesidad de atender alguna cosa, hasta que en el 90 ya comenzó el deterioro de salud de Monseñor Magrat por el Parkinson, vio que él ya solo no podía manejar la curia. Monseñor Brown, que era el otro obispo auxiliar, estaba de rector del seminario, yo estaba en la USMA, así que estaba Monseñor Magrat solo en la curia. Y entonces tomamos la determinación de que yo, se estaba terminando ya mi periodo en el 90 de 5 años de rector, y tomamos la determinación de que yo dejaría la USMA en ese periodo para ya incorporarme a acompañar a Monseñor Magrat en el trabajo, en la atención de la curia diocesana. Monseñor, demos otro salto en el tiempo. Volvamos un poco a cuando se le designa obispo auxiliar de Monseñor Magrat. Pues es otra de las sorpresas, y una sorpresa que llegó en un momento que uno no sabía si tomársela a risa o a tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque me lo comunicaron por teléfono a las 4 de la mañana del día 28 de diciembre. Suena el teléfono en mi habitación, allí en el Colegio San Agustín, y era Monseñor Laboa, que me llamaba desde España, estaba de vacaciones en su pueblo natal, en San Sebastián, y me dice: hola querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y yo, lo que hace una persona normal y sensata a las 4:30 de la mañana, dormir. Ah, sí, perdona, chico, no caía en la cuenta de la diferencia horaria. Bueno, te llamo para decirte que el Santo Padre te ha nombrado obispo auxiliar de Panamá. ¿Aceptas? ¿Tengo alternativa?, le pregunté. Y me dice: no. Entonces, ¿para qué me preguntas? Bueno, espero que nunca te arrepientas de lo que estás haciendo en este momento, le dije. Y ahí terminó la conversación. Era el año 85. Sí, esto era en diciembre del 85. Diciembre del 85. El nombramiento salió publicado el 30. Esta llamada fue el 28 en la madrugada, el nombramiento salió publicado el 30, y el día 18 de enero del 86 fui ordenado obispo en la Catedral de Panamá. Monseñor, estamos hablando de unos años nada fáciles. Turbulentos. Ser obispo auxiliar de Magrat en esos años era toda una aventura. Y no solamente obispo auxiliar, al año siguiente de ser obispo auxiliar se me encargó la secretaría de la Conferencia Episcopal. Así que desde el año 87 prácticamente, en plena crisis, me tocaba ser vocero de la Conferencia Episcopal y elaborar y firmar y dar la cara con esos documentos que salieron durante toda esa época de crisis del 87 al 89. Una de las personas que entrevistamos para este especial nos dijo dos cosas. Una, como profesor o rector del San Agustín, le marcó una frase suya,
que si bien los pobres eran los preferidos de Dios, no había que hacerlos más pobres para que fueran más preferidos. Y otra fue sus escritos en el panorama católico en aquellos años de la crisis de Noriega, que eran durísimos y estremecedores, y a él lo marcaron como joven, en ese entonces estudiante del San Agustín. ¿Cuál es el resumen personal que usted ha hecho de esos años como obispo auxiliar? ¿Qué le dejó y qué usted cree que dejó a Panamá su contribución? Bueno, yo lo que hice en esos años lo hice convencido de que era lo que tenía que hacer como hombre de fe para ayudar al pueblo panameño a asumir y a como sobrellevar también la situación que se estaba viviendo y a tratar de salir y superar esa situación. Así que sí, yo creo que los escritos eran en aquel momento, bueno, eran hasta arriesgados. Pero tengo que decir que nadie en ningún momento no tuve ninguna amenaza, nadie me salió por la calle a gritarme, en ningún momento me sentí perseguido ni nada por el estilo. Y sí, prácticamente toda la semana salía un artículo mío en Panorama Católico sobre temas del momento, temas de actualidad, temas que tenían que ver o con la situación política o con comentarios que se hacían sobre la Iglesia o con acciones que se habían hecho en el ámbito social durante la semana. Así que, bueno, eso fue una época que yo creí que ameritaba y creo que a mucha gente le ayudó eso a entender también su vida y su participación como cristiano en la vida de la sociedad y a darse cuenta de que en las luchas, también en esas luchas sociales y políticas, no estaban solos, que la Iglesia estaba con ellos. Ese mismo espíritu lo llevó a entrar en acción, por decirlo de alguna manera, acción pastoral, con la crisis que hubo con los indígenas hace poco en su diócesis. Bueno, ahí me llevaron los indígenas. Ellos fueron los que pidieron que la Iglesia fuera mediadora y me pidieron a mí como obispo de la diócesis el que interviniera. Yo les dije que yo aceptaba con mucho gusto, pero que había que esperar la posición del gobierno. Uno es mediador en la medida en que las dos partes lo acepten, ¿no? Así que si el gobierno no daba el visto bueno, yo no podía ser mediador. Pero bueno, afortunadamente el gobierno aceptó y pudimos llevar a cabo una tarea en etapas, porque aunque la primera etapa acabó bien, después las cosas no se le dieron seguimiento, después no se implementaron todos los compromisos que se habían asumido y volvió la segunda etapa con más virulencia y peor que la primera, porque es en la segunda cuando hubieron los muertos de San Félix, ¿no? Y hubo que volver de nuevo a convocar a todos y cerrar ya definitivamente ese asunto. Monseñor, en alguno de estos momentos, esta del siglo XXI y aquella en los años 80 del siglo XX, ¿estuvo realmente usted asustado, preocupado por las cosas que estaban pasando? Asustado siempre, porque uno puede saber lo que uno puede hacer, pero no sabe lo que los demás pueden hacer. Y de hecho, por ejemplo, en la crisis con los indígenas, yo me sentí vendido un par de veces, así literalmente vendido. La primera por el gobierno, porque, bueno, habíamos concertado un encuentro en San Lorenzo con la parte gubernamental y la parte de los indígenas, un sábado, y yo me desplacé hasta allí y nos dejaron solos. Me dejaron solo con los indígenas, no apareció nadie del gobierno, y eso agudizó más la crisis. Y la segunda fue por parte de los indígenas, cuando ya la víspera del 6 de marzo fue cuando estalló la crisis, ¿no? 6 de marzo fue cuando hubo la matanza, el ataque pues, del gobierno para despejar la vía. En la noche anterior yo había estado negociando por teléfono
con un alto dignatario del gobierno en un lado del teléfono y en otro, con otro teléfono, con la dirigencia indígena, para ver cómo llegábamos a un acuerdo para abrir la vía. Y bueno, habíamos llegado al acuerdo de que a las 6 de la mañana los indígenas abrían la vía y el gobierno venía y nos instalábamos en San Lorenzo para negociar. Con eso cerramos las llamadas telefónicas como a la 1 de la mañana. Yo me fui a acostar ya pensando, digo, bueno, ya, esto se solucionó. Mañana tempranito vamos para San Lorenzo y ya. Cuando me levanté a las 4 de la mañana para bañarme y ponerme ya en camino hacia San Lorenzo, encuentro un mensaje en el teléfono a las 2 de la mañana. Normalmente a la noche yo apago el teléfono, el celular, y un mensaje que me decía que los indígenas no habían aceptado el acuerdo, que aunque la dirigencia indígena habían aceptado, cuando llegaron donde las bases, que estaban ahí en el cruce de San Félix, las bases dijeron que no aceptaban, porque les habían engañado tantas veces que no se fiaban. Así que mientras no hubiera mesa de negociación, ellos no levantaban el cierre. Entonces yo tuve que llamar a la parte gubernamental y decirles, mira, lo siento mucho, acabo de recibir este mensaje, así que, y a las pocas horas vino ya la debacle. Como pastor, un elemento importante es su disciplina. Monseñor es un hombre muy disciplinado, sobre todo en el trabajo que se realiza la Comisión de Justicia y Paz, que trabajamos a nivel nacional. Yo creo que un elemento importante es su vocación de poder trabajar con los laicos confiando en ellos. Si me preguntan los momentos más difíciles, yo creo que un momento que sentí que el cardenal sufrió mucho fue cuando el conflicto de San Félix. Recuerdo que le llamé a las 5 de la mañana y lo sentí tan triste, fue la primera vez que sentía al cardenal muy triste por lo que podía pasar. Recuerdo que lo que me dijo Maribel, tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Hemos hecho todo lo posible para impedir que se den situaciones. Sin embargo, Monseñor hacía su trabajo de manera silenciosa, de servicio, con mucha seguridad de la importancia del diálogo para resolver los conflictos. Sin embargo, cuando en el año 2012 los obispos se reunieron, Monseñor fue uno de los convencidos de que teníamos como iglesia que crear un mecanismo de participación, porque también el pacto ético es un mecanismo de participación con todos los actores políticos y de sociedad civil, porque están los laicos comprometidos ahí para evitar precisamente que se dieran conflictos. Y bueno, Monseñor fue uno de los que animó, los que estuvo también revisando los contenidos del pacto, con el que se estuvo conversando con los partidos políticos, incluso la última noche antes de la firma. Yo creo que Monseñor realmente jugó un rol clave en este país, sobre todo en el último periodo. Bueno, Monseñor siempre nos recordaba cuál realmente era nuestro rol como Comisión de Justicia y Paz. Y yo creo que en ese momento jugó un papel muy importante el tema de que él siempre nos decía, bueno, somos servidores, somos facilitadores, no somos decisorios, entonces, y que no olvidáramos la naturaleza de la iglesia como institución. Claro está, Monseñor también nos anima como laicos a participar, anima a sus laicos a participar en los diferentes movimientos, siendo luz, sal, para este mundo que requiere de testimonios. Yo creo que eso es muy importante. Yo, como mujer, como profesional, como laica comprometida, a mí me ha animado mucho. Sabemos que usted ha trabajado con el actual Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio. Puede saber un poco de cómo trabaja él. ¿Es así? ¿Qué puede decirle a los panameños del